Hermanos, muy buenos días. Bien ubicados ahí, hermanos, en Filemón. Va a llegar el momento en que empecemos a considerar Filemón, pero antes quiero hacer una introducción porque, hermanos, seguimos tratando una serie que, como ven ahí, la hemos titulado La reforma laboral que necesita el pueblo de Dios. Esta es una tercera parte, hermanos, y quisiera recordar o leer una definición que revisamos sobre el trabajo, tal y como la Escritura lo muestra. Es decir, en la primera enseñanza o predicación vimos cómo varios pasajes unidos nos dan una definición de lo que es el trabajo en las Escrituras. El mundo tiene su propia definición de lo que es trabajo, pero nos interesa qué dice Dios acerca de lo que es el trabajo y de todas las cosas. Recordemos, hermanos, que definimos el trabajo como el llamado divino para el hombre a contribuir con el uso de energía, ya sea que esta energía sea intelectual, ya sea que esta energía sea física o combinada, para desarrollar, hermanos, de manera productiva y sostenible el mundo de Dios. Recordemos que este es el mundo de Dios, aunque esté maldito por el pecado, sigue siendo el mundo de Dios, Dios sigue siendo su rey. Y, hermanos, esta energía que Dios quiere que usemos también es para el servicio de los demás, el beneficio de la comunidad en general, la satisfacción personal, pero sobre todo la gloria de Dios. Y por eso, hermanos, esta preciosa definición nos habla de que el trabajo es un llamado divino. No es algo que los hombres han inventado, no es un llamado humano, es un llamado divino. Sin embargo, hermanos, si ustedes recuerdan, la última vez que compartimos este tema, observamos que la caída impactó el trabajo humano. Desde entonces, hermanos, recordemos los roles, tanto del hombre como la mujer, han venido experimentando corrupción, han venido experimentando perversión, fatiga, desafíos abrumadores, fracasos, dolores, deseos perversos, etcétera, hermanos. Los trabajos después de la caída se han vuelto verdaderamente una pesadilla. Y, hermanos, con la caída el trabajo ya no parece ser lo que acabamos de recordar con esa definición preciosa, un llamado divino para la satisfacción personal, para el bien de la sociedad, a ser útiles en el mundo de Dios y para su gloria. El trabajo hoy parece ser cualquier cosa menos eso, hermanos. Pero esta visión tan lúgubre del trabajo tras la caída, hermanos, no es definitiva. Es verdad que el trabajo ha sufrido los impactos de la caída, pero esta visión lúgubre del trabajo después de la caída no es definitiva. Quiero que me acompañen, hermanos, a un pasaje en Isaías 65. Vamos a ir prontamente allí, Isaías 65, y aunque vamos a centrarnos en Filemón, hay unos textos introductorios que nos ayudarán a entender mejor lo que veremos en Filemón. Isaías 65. Hay una profecía preciosa en Isaías 65 que quiero que consideremos aquí y nos demos cuenta, hermanos, que la visión lúgubre del trabajo después de la caída no es una visión definitiva. Isaías 65. Voy a leer a favor de ustedes desde el verso 21 y ustedes por favor me siguen atentamente en sus mentes. Dice Isaías 65, 21, una profecía que si ustedes miran en el verso 17 hay un título en su Reina Valera. ¿Cuál es? Cielos nuevos y tierra nueva, correcto. Es decir que el profeta Isaías nos habla de cosas que todavía están en el futuro de Isaías. Y dice el verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma,
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y, noten hermanos, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, eso es trabajo. Ahora el 23, no trabajarán en vano. Dejémoslo ahí. Esta profecía, hermanos, preciosa, o este pasaje, que habla del tiempo y la restauración de todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. Esa expresión nos habla de la restauración de todas las cosas, un tiempo que todos anhelamos. Pero si notaron, en la restauración de todas las cosas, el profeta Isaías incluyó el trabajo. Por eso dice, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos y no trabajarán en vano. El trabajo, interesantemente, está involucrado en la restauración de todas las cosas. Así que, hermanos, el plan de redención no se trata solamente de librar a hombres de las llamas del fuego eterno. La finalidad del plan de redención es mucho más amplio, hermanos, que librarnos del fuego eterno. Y es que Dios reciba la máxima gloria por los siglos de los siglos. Esa es la finalidad del plan de redención. ¿Pero cómo? A través de la restauración de todas las cosas, como nos dice Colosenses, como nos dice Hechos. Y esta restauración de todas las cosas, hermanos, ciertamente incluye el trabajo humano, al punto de que disfrutemos de nuestro trabajo, como dice la profecía, y que ya nuestro trabajo no sea en vano. Qué precioso. Ahora, hermanos, en esta profecía entonces está involucrado su trabajo y el mío, ese que desempeñamos diariamente. Así que una pregunta importante en este punto es, ¿cuándo se cumplirá esta profecía de Isaías? Es decir, eso de que sus escogidos disfrutarán la obra de sus manos, entiéndase trabajo, y que no trabajarán más en vano. ¿Cuándo, hermanos, se cumplirá eso? Y la respuesta tiene que ver con un concepto teológico que desde este púlpito, hermanos, ya hemos enseñado en varias ocasiones. Es el concepto del ya y el todavía no. Concepto escatológico importante, hermanos. El ya y el todavía no. Vamos a recordar, aunque ya se ha enseñado aquí varias veces, vamos a recordar esta importante expresión teológica que, recordemos, es el ya y el todavía no. A ver, hermanos, recordemos que actualmente nosotros nos encontramos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos en ese interadviento entre la primera y la segunda venida de Cristo y se caracteriza por el ya y todavía no. Cuando usted piense en el ya y todavía no, esas son las características entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso cuando ustedes vean por ahí literatura, cuando dice interadviento, eso suena muy católico, pero realmente originalmente esa expresión se usaba para decir entre los advientos. Adviento significa venida, o sea, entre la primera venida y la segunda venida. Entonces, esa época entre la primera y la segunda venida se caracteriza por el ya y todavía no. Y hermanos, esa expresión fue acuñada para comunicar un concepto bíblico muy importante, y es que la obra de Cristo, la obra que Cristo, hermanos, llevó a cabo en su primera venida, puso en marcha algunas realidades. Noten el ya. La obra de Cristo en su primera venida ya puso en marcha algunas realidades, pero la manifestación plena de esas realidades todavía no ha llegado. Es decir, la primera venida de Cristo puso en marcha algunas realidades, pero la manifestación plena de esas realidades todavía no ha llegado. Entonces, ya arrancaron las realidades, pero su manifestación plena todavía no se ha manifestado. Eso es el ya y el todavía no. Porque la manifestación plena, ¿hasta cuándo llegará?
hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, estamos en ese periodo entre las dos venidas de Cristo caracterizado por el ya y el todavía no. Por ejemplo, pensemos en las ricas bendiciones de la obra redentora de Cristo en su primera venida. Hermanos, ya son nuestras. Las bendiciones que Cristo alcanzó en su obra redentora ya son nuestras. ¿Estamos de acuerdo? Pero su manifestación plena todavía espera a la segunda venida. Por ejemplo, el reino de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿el reino de Cristo ya está entre nosotros? Desde la primera venida de Cristo. Pero, ¿ya está consumado el reino de Cristo? No. Entonces hay un ya, pero todavía no. Por eso nosotros, hermanos, como nos conocen escatológicamente, somos amilenialistas, porque creemos que el milenio ya inició. Desde que Cristo vino a establecer su reino, pero su manifestación plena todavía no se ha dado, sino hasta la segunda venida de Cristo. Lo mismo, la resurrección. Hermanos, ¿ya tenemos vida eterna o no? Claro, lo que Cristo logró en su primera venida. ¿Pero ya nuestros cuerpos están resucitados? No, tenemos resurrección ya, sí, la regeneración, pero todavía nuestros cuerpos están pendientes de resurrección en la segunda venida de Cristo. Si notamos, hermanos, hay un ya y un todavía no. ¿A dónde quiero llegar, hermanos, con esta información del ya y el todavía no? ¿Y qué tiene que ver con su trabajo diario y con el mío? Hermanos, tengamos en cuenta que la expresión cielos nuevos y tierra nueva, como ustedes la vieron aquí en Isaías, es equivalente a nueva creación. Cada vez que ustedes escuchen cielos nuevos y tierra nueva, esa expresión es equivalente a la nueva creación. Pregunto, ¿la nueva creación ya está entre nosotros, hermanos, o estará en el futuro? Piensen bien. La nueva creación, o sea, cielos nuevos y tierra nueva, son dos expresiones similares. ¿Ya está entre nosotros o estará en el futuro? Entonces, miren lo que pasa. Cuando usted piensa en cielos nuevos y tierra nueva, dice, no, está en el futuro. Pero cuando piensa en nueva creación, no, pero ya está. Pero son lo mismo. Las dos expresiones en escatología son sinónimas. Pregunto nuevamente, ¿la nueva creación ya está entre nosotros o estará en el futuro? Bueno, ya está, pero todavía no. Precisamente por eso el concepto es importante. Miren, le demuestro esto. ¿Usted es nueva criatura? Entonces hace parte de la nueva creación. O sea que la nueva creación ya está entre nosotros. ¿Pero ya es todo lo que debería ser como nueva criatura? Oh, seguro que no, damos evidencia de eso todos los días. Todavía no, ¿correcto? Entonces la nueva creación ya está entre nosotros, es un ya, pero todavía no ha llegado a su plenitud, a su consumación, hermanos. Ahora, pregunto, hermanos, ¿qué evento en la Biblia puso en marcha la nueva creación? ¿Qué evento? Fue un evento en particular. ¿La qué? La resurrección de Cristo puso en marcha la nueva creación. Hermanos, desde que Cristo resucitó, la nueva creación comenzó. Y hay una creación antigua y hay una nueva creación corriendo paralelamente hasta el día de hoy, 2025. Aquí estamos hoy, la nueva creación. Afuera está la creación antigua. Ya están corriendo paralelamente estas dos realidades, pero la nueva creación no ha llegado a su plenitud. ¿Cuál será el evento que llevará a la plenitud los nuevos cielos y tierra nueva, la nueva creación? La segunda venida de Cristo y particularmente la resurrección de los santos. Entonces, hermanos, estamos en un ya y en un todavía no. Ahora, hermanos, la profecía de Isaías 65 nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, y ya comenzó. Y si Isaías incluyó el trabajo dentro de lo que ocurrirá en los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿qué le debe estar ocurriendo al trabajo actualmente?
Piensen en eso. ¿Y qué debe estar pasando con la profecía de Isaías? Mis escogidos, dice él, disfrutarán la obra de sus manos y no trabajarán más en vano. Mis hermanos, si Isaías unió los dos temas, los nuevos cielos y tierra nueva, e incluyó el trabajo, y si ya comenzó la nueva creación, entonces a los trabajos, como lo profetizó Isaías, ya les tiene que estar ocurriendo algo interesante entre el pueblo de Dios, y es que nuestros trabajos también están en un ya y en un todavía no. Eso quiere decir que nuestros trabajos diarios ya deberían, hermanos, ya deberían estar siendo vistos como un disfrute, aunque todavía no pleno. Y ya deberíamos entender que nuestros trabajos hacen algo útil, porque no trabajarán en vano, aunque no, todavía no plenamente. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Tenemos muchos pasajes que confirman esto. Miren, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Recuerden, hermanos, cuál es el tema de Pablo en 1 Corintios 15. ¿Cuál es el tema de Pablo en 1 Corintios 15? La resurrección. Es un capítulo, tal vez el capítulo más grande del Nuevo Testamento que nos habla de la resurrección. Y dijimos que la resurrección, ¿qué pone en marcha? La nueva creación, es decir, que es un capítulo sobre la resurrección de Cristo trayendo la nueva creación. Pero miremos el verso 58 de este capítulo. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, comparemos las citas de Isaías y la de Pablo. Isaías profetiza que llegará la hora en la que los escogidos no trabajarán en vano, cuando lleguen los nuevos cielos y la tierra nueva. Y ahora Pablo afirma que después de la resurrección de Cristo, que es lo que acaba de tratar en el capítulo 15, ya se puso en marcha la nueva creación, y por lo tanto, dice Pablo, los creyentes ya pueden experimentar el cumplimiento parcial, digámoslo así, el ya de lo que dijo Isaías, que sus trabajos no serían en vano. ¿Lo notaron? ¿Notaron, hermanos, cómo Pablo hace cumplir esa profecía? Vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Así que, hermanos, lo que Isaías dijo ya se puso en marcha y tiene efectos sobre nuestros trabajos, aunque todavía no en su plenitud, ¿correcto? Con esto, hermanos, he tratado de contextualizar el hecho de que nuestros trabajos como cristianos, tienen algo que hacer en el plan de redención. Ya no trabajaremos en vano, aunque todavía no plenamente. Ahora, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que 1 Corintios 15, 58 es un pasaje muy conocido? Muy conocido, ¿cierto? Pero como dijo Felipe el etíope, ¿entiendes lo que lees? Es decir, ¿cómo entendemos la expresión sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque, hermanos, yo sospecho que usted se imagina cuando lee esa expresión, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo sospecho que usted se imagina cualquier cosa que tenga que ver con el pastorado, trabajo en el Señor, el pastorado, o el servicio en la iglesia, ¿cierto? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, ir a cuadrar las sillas el domingo no es en vano, y es cierto. Pero usted se imagina, en una visión reducida, que Pablo aquí se está refiriendo al servicio de los domingos. Ni siquiera sabemos si lo que hacemos hoy los domingos lo hacían ellos en el primer siglo. Esto hace parte de un sistema actual de servicio y está muy bien, es útil. Pero ¿qué tiene en mente cuando dijo vuestro trabajo en el Señor? Y uno siempre se imagina el pastorado, los misioneros, el servicio que se hace aquí los domingos, en la mañana, después del culto, durante el culto.
Pero hermanos, recuerden que Pablo le está escribiendo no a pastores, le está hablando a una iglesia entera. Y estos hermanos tenían diferentes vocaciones, trabajos diferentes. Así que, hermano, usted difícilmente pensaría en incluir su trabajo diario en esta exhortación. Pero Pablo, hermanos, la incluye. Vuestro trabajo en el Señor incluye nuestros trabajos diarios y todo lo que hagamos en la vida en el Señor, porque también nuestros trabajos diarios sirven para testificar de la gracia del Señor. Es que, hermanos, la dificultad para entender así este versículo, ¿saben por qué es? Por la expresión en el Señor. Porque usted ve en el Señor y usted dice, eso tiene que ser el pastorado, eso tiene que ser misiones, eso tiene que ser lo que hacemos los domingos en la iglesia. Mis hermanos, ese es el punto, que ahora todo lo que hace un creyente es en el Señor, hasta comer y beber, trabajar. Pablo tiene una visión amplia aquí de trabajo e incluye todo lo que un creyente hace cuando se reúne con la iglesia o cuando no está con la iglesia, y ciertamente incluye el trabajo. Esto es, hermanos, precisamente tener una perspectiva redimida del trabajo. Nuestros trabajos, los de los cristianos, son en el Señor. El ingeniero es ingeniero en el Señor si es creyente. El abogado es abogado en el Señor si es creyente. El barrendero es barrendero en el Señor si es creyente. Es que ya no hay nada que no sea en el Señor para un cristiano, hermanos. No tenemos una vida secular y una sagrada, ahora todo es sagrado, todo es en el Señor. Así que vuestro trabajo en el Señor es todo lo que hacemos con la iglesia o no estando reunidos con la iglesia, que podrá ser usado por Dios para dar testimonio de la gracia de Dios. Y eso incluye nuestras labores diarias, nuestras vocaciones. Por eso, hermanos, el tema que hoy vamos a revisar es una perspectiva redimida del trabajo, es decir, en el Señor. Por favor, siempre recuerden su vocación cuál es y siempre póngale ese apellido: en el Señor. Pastor en el Señor. Mensajero en el Señor. Abogado en el Señor. Taxista en el Señor. Conductor en el Señor. Comerciante en el Señor, etcétera, hermanos. Si somos creyentes verdaderos, la redención, hermanos, debe estar haciendo con nuestros trabajos algo similar a lo que ha hecho con nosotros. Y eso es importante. Así que, hermanos, si ustedes y yo estamos viendo nuestros trabajos como un mal necesario, si ustedes y yo estamos viendo nuestros trabajos como un castigo, como una esclavitud del siglo XXI, como una carga amarga para llevar la papita a la casa, como una tarea monótona sin sentido, sin valor, sin propósito en este mundo, o como una tarea vil y vergonzosa, pero no lo estamos viendo como un instrumento de Dios en el plan de redención, para nuestra santificación y para que demos testimonio de la gracia de Dios a los incrédulos, ahí donde Dios nos colocó, entonces tenemos una visión impía del trabajo. Y, hermanos, tenemos que renunciar a esa visión impía. No es una visión redimida. Así que, hermanos, en esta serie de estudios nos interesa saber cómo la redención afectó positivamente los trabajos de los cristianos. Ya vimos cómo el pecado impactó negativamente los trabajos de la humanidad, pero ahora nos interesa ver cómo la redención impactó positivamente los trabajos de los creyentes en particular. ¿Cómo los afectó positivamente? Y esto nos ayudará a identificar si tenemos una visión impía o si tenemos una visión redimida de nuestros trabajos diarios. Así que, hermanos, comencemos a analizar este asunto con un caso en la Biblia. Un caso de un trabajador en la Biblia, Onésimo. Y con el caso de Onésimo vamos a mirar qué significa o cuáles son las características más bien de una visión redimida del trabajo. Onésimo, una perspectiva redimida del trabajo. Ubiquémonos en Filemón. Hermanos, Filemón
es una cartita que cuando uno pasa las hojas, pasa, se pega a la otra, uno no la ve. Es una cartita tan importante, tan pequeña, pero tan importante. Es verdad que cuando usted busca un pasaje en el Nuevo Testamento, se le pasa a Filemón, nunca lo ve. Se pega con la otra hoja, es una cartita chiquita. Pablo la escribió, hermanos, aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Y la escribió un hermano llamado ¿cómo? Filemón. La escribió un hermano llamado Filemón. Por eso la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Filemón era un cristiano de Colosas que albergaba en su casa la iglesia de allí, de ese lugar, un hermano prominente. Y también fue un hermano dueño de esclavos. Usted dice, ¿qué hermano, no? No se preocupe, esto es normal en esta época. Un hermano que era dueño de esclavos. Y Pablo le escribe a este hermano, a Filemón, para pedirle que perdone la vida de un esclavo suyo en el pasado, Onésimo. Uno de esos esclavos de Filemón que había escapado de su casa, pero que por la providencia de Dios conoció a Pablo. ¿Y qué dice Pablo de Onésimo? Lo engendré en mis prisiones, es decir, vino al conocimiento del Señor por medio de Pablo. Qué historia tan preciosa. Y Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, ya no solo como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como un hermano en Cristo. Es una historia de amor hermosa, hermanos, y esto no es un expositivo sobre Filemón, solamente voy a tomar el asunto de lo laboral aquí. Pero miremos los versos 8 al 11 una vez más. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Noten que Pablo le está diciendo a Filemón, Filemón, yo soy apóstol, y lo que te voy a decir, te lo podría decir como apóstol. Te lo podría ordenar y tú tendrías que obedecer, pero no he querido recurrir a mi apostolado. Y el verso 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Imagínense cuando Filemón recibió esa carta y vio el nombre Onésimo, que pudo haber venido a la mente de este amo. Onésimo. ¿Cuánto tiempo sin verlo y sin oír de él? ¿Dónde estaba este pillo? Y lo encontró en una carta de Pablo a él. Qué hermosa historia. Te ruego, dice el verso 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Le está diciendo, ya no es el mismo que se escapó, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué precioso. Hermanos, curiosamente la palabra Onésimo significa útil o rentable en griego. La palabra Onésimo significa rentable, significa útil. Intencionalmente Pablo, ¿notan cómo juega con las palabras? Te fue inútil. El útil, el rentable, no te fue rentable en el pasado, pero ahora nos es rentable a ti y a mí. Juega con las palabras. Filemón está leyendo esta carta, creo que está muy abrumado, pero es como si Pablo le dijera a Filemón: si recibes a mi hermano rentable, ahora sí vas a experimentar que le va a hacer honor a su nombre. Mis hermanos, la gracia redentora de Dios llegó a Onésimo, qué bonito, pero también afectó su trabajo de varias formas. ¿En qué trabajaba Onésimo? Era esclavo. Es un trabajo. Sí, hoy en el siglo XXI podemos decir lo que sea la esclavitud, pero en su momento era un trabajo. Y lo primero que quiero que miremos es eso que ustedes ven en pantalla. El creyente Onésimo no halla su identidad en lo que hace, o sea, en su trabajo como esclavo, sino en lo que es ahora en Cristo, aunque siga trabajando como esclavo. Qué precioso.
Noten, hermanos, que Pablo no llamó a Onésimo esclavo. ¿Sí lo notaron? Pablo no dijo, recibe al esclavo. No. Miren que en el verso 8 y 9 se nos dice algo interesante. Dice, perdón, en el verso 10, dice, ¿te ruego por el esclavo Onésimo? No. ¿Te ruego por quién? Por mi hijo Onésimo. ¿Por qué le llama hijo? Porque Pablo lo engendró en sus prisiones. Es decir, Pablo fue usado para que Onésimo conociera el evangelio, hermanos. Ahora, esto nos indica que para Pablo la identidad de Onésimo cambió. Aunque siga trabajando como esclavo, para Pablo Onésimo ya no es un esclavo. Onésimo es un hijo. Hermanos, eso es una identidad muy distinta. Decir esclavo suena a alguien no amado. Hijo es alguien que tiene un hogar, que tiene un padre, que es amado. Ahora, el versículo 16 nos da una información interesante. Mírenlo. Dice Pablo a Filemón, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Lo que quiere decir que probablemente Filemón iba a seguir trabajando como ¿qué? Como esclavo. Lo que pasa es que Pablo le está diciendo a Filemón que lo reciba como más que un esclavo. No le está diciendo, Filemón, recíbelo, pero por favor que no vaya a trabajar más como esclavo. No. Recíbelo como más que un esclavo. Lo que quiere decir que va a seguir trabajando como un esclavo, pero su identidad ya no es ser esclavo. Por eso Filemón no debería recibirlo como un esclavo ahora, sino como alguien que es más que un esclavo. Es un hijo de Pablo y de Dios. Esto implica, hermanos, que Onésimo era un hijo de Dios que disfrutaba de una nueva familia, ¿cierto? De amor, de candor de un hogar. Ya no era un huérfano, su identidad cambió. Y hermanos, yo creo que los cristianos todavía seguimos cometiendo un error grave. Cuando nos preguntan, ¿qué somos? Generalmente cuando nos preguntan, ¿y tú qué eres?, tenemos la tendencia a contestar en términos de lo que hacemos. Si nos dicen, ¿y tú quién eres?, decimos, soy zapatero, soy panadero, soy pastor, soy vigilante, soy maestro, soy abogado, soy conductor, ingeniero, constructor, etc. Eso es un error, hermanos. Es un error. Desde una perspectiva redimida, el trabajo es un error. Para muchos incrédulos es verdad que su trabajo les da identidad. Y son lo que son por su trabajo. Se supone que para el creyente no, hermanos. Por eso es un error. El incrédulo hace depender su identidad de lo que hace. El creyente hace depender su identidad de lo que es en Cristo, hermanos. Por eso, cuando nos pregunten, ¿y tú qué eres?, deberíamos responder, soy cristiano. Soy hijo de Dios. Yo sé que eso suena muy religioso. Hermano, es que esa es la verdad. No somos lo que hacemos, somos lo que somos en Cristo. Si Onésimo ya no era esclavo, sino hijo, aunque trabajara como esclavo, no somos los creyentes lo que hacemos. Somos lo que somos en Cristo. Ahora, si nos preguntan, ¿a qué te dedicas? Allá es diferente, ¿no? ¿A qué te dedicas? Ah, sí, yo soy pastor. Muy bien. Pero, ¿qué eres? ¿Qué eres? No es lo que hacemos, hermanos. Porque un trabajo no da identidad, ¿correcto? Cristo da identidad. ¿Qué eres? Eres un hijo de Dios. ¿A qué te dedicas? Las vocaciones. Perfecto. Entonces, hermanos, una perspectiva redimida del trabajo nos enseña que nuestras vocaciones ya no son las que nos dan identidad. Antes sí, antes qué orgullo, ¿no? O de pronto qué vergüenza con lo que hago, pero ya no, hermanos. En Cristo, nuestra identidad ya no es por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo. En el caso de los incrédulos, muchas veces sí.
Ellos son lo que hacen. Nosotros no. Somos lo que somos en Cristo y hacemos ciertas cosas en la vida que Dios nos colocó a hacer. Pero no somos eso. Somos lo que somos en Cristo. Vamos a ver algunas implicaciones de esta verdad, hermanos. Debido a que una perspectiva redimida del trabajo nos enseña que nuestras vocaciones ya no son las que nos dan identidad, sino Cristo, entonces una primera implicación de eso, hermanos, es que los creyentes no deberíamos pensar, hermanos, que hay trabajos más dignos que otros. No deberíamos pensar, no es un pensamiento cristiano. No deberíamos pensar que hay trabajos más dignos que otros. ¿Por qué? Porque si nuestra identidad no la da Cristo, entonces ya no hay trabajos que sean más dignos que otros. Si pensamos o creemos que algún trabajo es más digno que otro, en el contexto del trabajo legítimo, entonces de alguna manera estamos creyendo que nuestros trabajos nos dan identidad y no Cristo, y esto es una deshonra al nombre del Señor. De tal manera, hermanos, que un barrendero y un empresario cristiano, son igualmente dignos ante Dios. ¿Por causa de qué? ¿De sus labores? No, por causa de que juntos están en Cristo, hermanos. Una ama de casa y un pastor son igualmente dignos ante Dios, no por causa de sus labores, sino porque juntos, si son creyentes, están ¿en quién? En Cristo, en el Señor. Un hermano dedicado a hacer aseo no debería sentirse menos que un ingeniero cristiano, porque si juntos son creyentes, ¿quién les da su identidad? Cristo, no lo que hacen, no su labor. Un gerente cristiano no debería verse por encima de un conductor creyente, porque juntos han sido objetos de la gracia del Señor si son creyentes. Otra implicación de esta verdad es que los creyentes tampoco deberíamos envidiar otras vocaciones y otras labores. Porque si envidiamos otros trabajos, hermanos, si envidiamos otras vocaciones, de alguna manera estamos creyendo que los trabajos dan identidad. Y no es así, hermanos. Cristo da identidad al creyente, no lo que hace. Necesitamos una reforma laboral, ¿cierto? Acá. Eso es un menosprecio al señorío de Cristo cuando envidiamos otras vocaciones y otros trabajos. Hermanos, miren, hay quienes han recibido habilidades de Dios que les permiten dedicarse a un mayor rango de posibilidades laborales, eso es verdad. Y otros tienen menores capacidades porque Dios les ha dado otros dones y otras habilidades y tienen menores posibilidades o menor rango laboral. Lo cierto es que cada ser humano viene con un potencial dado por Dios. Dice el Salmo 139 que la vida de un hijo de Dios ya está escrita. Lo que quiere decir que le corresponde al hijo de Dios descubrir qué escribió Dios de él. Ya los dones y habilidades están dadas. Podemos perfeccionarlas, sí, pero las que son. No podemos ir más allá de lo que Dios nos dio, hermanos. Y hay que descansar en eso. No todos podemos dedicarnos a lo mismo, porque no todos fuimos dotados igual, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir con eso. No podemos creernos más que alguien por nuestro trabajo, ni creer que alguien es inferior a otro por su trabajo. Suponemos entonces que Onésimo fue dotado con la habilidad de obedecer, pero no con la de mandar. Por eso era esclavo. Y está bien, hermanos, está bien. ¿Por qué poner a alguien a mandar que no recibió la capacidad de liderar? Dañaría su vida y la de otros. ¿O por qué impedirle a un líder innato liderar? Dañaría su vida y la de otros.
Esto depende de los dones de Dios y de las dotaciones. Así que Onésimo fue dotado con la habilidad de seguir órdenes, pero no con la de mandar. Además, el Señor no dotó a Onésimo de riquezas, lo dotó de pobreza. Es una dotación, la pobreza en la Escritura es soberanía de Dios, dice la Escritura. Porque el Señor sabía que Onésimo iba a dar testimonio de Jesucristo como esclavo, no como amo. Así de sencillo, hermanos. Y en esa condición quiso llamarlo a la salvación. Punto. Hermanos, la reforma laboral que necesitamos adoptar entonces es que el Señor nos ayude a ver que no existen trabajos más dignos que otros, sino llamados distintos de parte de Dios a nosotros como creyentes. Asimismo, hermanos, necesitamos reconocer que nuestros trabajos son vocaciones exactas. Nuestros trabajos son vocaciones exactas de parte de Dios para nosotros. Y, hermanos, hemos de tener contentamiento con esas vocaciones, sin envidiar los trabajos de otros hermanos o de otras personas. Buscar su dirección, eso sí, para ir perfeccionándonos, capacitándonos para en nuestras habilidades desarrollarnos, eso sí, pero en las que Dios nos dio, no en las que el otro tiene porque gana más o su trabajo es mejor. No, en lo que Dios me dio a mí, capacitémonos, desarrollémonos, crezcamos en lo que Dios me dio a mí. Hermanos, no capacitarnos y desarrollarnos porque de pronto el otro me pasa, o quiero ganar como el otro, o quiero un trabajo como ese. No, hermanos, esa no es una mentalidad redimida. El Señor, ¿qué me diste a mí? Y quiero en esto capacitarme, quiero desarrollarme en esto, volverme experto en esto que me diste. No es lo que tiene mi hermano, es lo que me diste a mí, Señor, para no menospreciar ningún trabajo, pero tampoco para creernos más que nadie ni envidiar los otros trabajos. Miremos algo más en Filemón. Vamos a ver el verso 12. Dice el verso 12 así, Pablo a Filemón, el cual, o sea, Onésimo, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a quién. Wow. Imagínense en esto. Un esclavo y Pablo lo ve como un apóstol. ¿Lo notaron? Un esclavo y Pablo lo ve como un apóstol, en un sentido, hermanos, en el sentido de mensajero, enviado. Y miren, hermanos, el verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a quién. Por favor, piensen en Filemón. Es un amo del primer siglo. Piensen en lo radical que está haciendo este pedido para un amo del primer siglo. Y ver al hombrecito Onésimo que se escapó, verlo en esa carta y Pablo haciéndole un llamado a que lo vea como un apóstol. Hermanos, esto es muy revelador tomando en cuenta lo que fue el pasado de Onésimo. Onésimo fue un fugitivo, un esclavo fugitivo, y fue un ladrón. Ladrón. Miren el verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. No es que Pablo tenga dudas. Pablo sabe que el hombre robó. Está siendo cordial. Está invitando a Filemón a ser cordial y amoroso. Le está diciendo esa suma, esa cantidad que te robó, hermano, déjalo aparte. Y el verso 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, ponlo a mi cuenta. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, Pablo es muy sabio, es muy inteligente en el Espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que Filemón le cobró a Pablo? Filemón se le debe a Pablo. Qué sabiduría de Dios, ¿no? Para hallar la reconciliación entre dos, ahora hermanos. Qué sabiduría tan preciosa. Hermanos, tal vez para nosotros hoy
este pedido que Pablo le hace a Filemón no revista mayores complicaciones. Pero déjenme decirle, hermanos, que para la época en que Pablo está haciendo este pedido, esto iba contra todo el orden social y económico de la época. Miren, hermanos, los esclavos que se fugaban en el primer siglo, si llegaban a ser encontrados, y más aún si habían robado, como es el caso de Onésimo, si eran encontrados, se hacía una devolución formal entre un administrador local romano y el propietario. Se hacía una devolución. Bien. El problema no es ese acto formal de devolución. El esclavo que era encontrado después de fugarse y robar quedaba sin ninguna protección legal. Como quien dice, haga usted lo que quiera con él, y todos callados. Y hermanos, hay escritos de la época que nos hablan lo que podría pasarle a un esclavo que era devuelto por un administrador provincial a su dueño, a su propietario. Hermanos, estos amos podían darles unas golpizas. Varios esclavos murieron bajo las golpizas de sus amos. Los golpeaban sin misericordia, hermanos, porque no había ninguna protección legal para un esclavo fugitivo, ¿correcto? No había protección legal para un esclavo fugitivo. Así que algunos morían bajo estas golpizas, o si no morían, los ponían a trabajar en labores muy penosas que acababan rápido con la vida de estos esclavos. Era muy precario. Hermanos, Pablo está haciendo aquí el trabajo de un administrador provincial y lo está devolviendo a su propietario. ¿Pero en qué términos? En los términos de la redención. Qué historia tan bella. Hermanos, Pablo quiere que Filemón comprenda que aunque Onésimo seguirá trabajando como esclavo, sí, aunque Onésimo llegará a trabajar como esclavo todavía, ahora ese hombre ¿a quién representa? A Cristo. Y por eso el creyente Onésimo ya no representa la esclavitud romana, el segundo punto solamente, Miguel, sino el evangelio liberador de Jesucristo. Ya no representa la esclavitud romana. Pablo está devolviendo a Onésimo y lo devuelve como un hombre que ahora va representando a Cristo. Es un enviado apostólico, por decirlo de alguna manera. Por eso Pablo dice, recíbele como a mí. Mientras trabaja como esclavo, Filemón necesita entender que Onésimo, hermanos, mientras esté desempeñando sus labores como esclavo, lo hará ya no como un impío que está buscando a qué horas fugarse o qué robarle a su amo. No, este ya no es Onésimo. Ahora Onésimo representa a Cristo en su trabajo. Ya no está pensando en fugarse ni en robarle a su amo. Ahora está pensando en que todo lo que va a hacer debe agradar a Cristo. Es un emisario del Señor. Está pensando en dejar el nombre de Cristo en alto, este esclavo. Ay, hermanos, la gracia redentora del Señor ennoblece y dignifica hasta el trabajo más humilde. Hasta el de un esclavo lo ennoblece, lo dignifica, al hacer del trabajador cristiano un representante de Cristo, allí donde Dios le envíe. No importa el trabajo que un cristiano tenga, no importa su labor, hermano. Si usted la ve como vil o baja, usted es un embajador de Cristo en su trabajo. Y eso ennoblece su labor, así sea la más humilde y la más vil. Eso ennoblece su labor. Lo que está haciendo lo hace como un representante de Cristo. Así que, hermanos, una perspectiva redimida del trabajo, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la gracia de Dios ennoblece hasta el trabajo más pequeño, hasta el más humilde de un creyente, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia que hace ese trabajador, un representante de Cristo.
el hermano o la hermana que se dedican a hacer aseo, o el gerente de una compañía que son cristianos, juntos tienen sus trabajos ennoblecidos, dignificados, porque juntos son representantes de Cristo, hermanos. Son emisarios apostólicos. Por eso Pablo dice, recíbele como a mí mismo. ¿Qué implicaciones podemos extraer de esta verdad, hermanos? Debido a que el trabajador es un representante de Cristo en su trabajo y a través de su labor, la implicación número 1, hermanos, es que no debemos hacer distinción entre trabajo secular y trabajo sagrado. Los cristianos no debemos hacer ya esa distinción, hermanos. No hay trabajos seculares y trabajos sagrados. Hermanos, los creyentes no tenemos trabajos seculares, sino vocaciones divinas, sagradas, sí, distintas, pero todas ellas a través de las cuales el Señor quiere enviarnos a declarar su gracia, su amor, su poder y su sabiduría en medio de un mundo caído. Hermanos, insisto en lo siguiente, en lo que respecta a testificar, hermanos, de la gracia de Dios, en lo que respecta a testificar de la gracia del Señor en un mundo caído, no existe distinción entre un pastor y un auxiliar contable. No existe diferencia. En lo que respecta a testificar de la gracia, el poder y la sabiduría del Señor, no existe diferencia entre un pastor y un auxiliar contable. No hay ni la más mínima diferencia. Juntos, a través de sus labores, son llamados a testificar de la gracia, el poder, la sabiduría del Señor. En ese rincón oscuro donde Dios lo haya colocado, allá tiene que dar luz. Así que no existen vocaciones sagradas y vocaciones seculares, ¿cierto? Porque a veces los creyentes dicen que ¿cuál es su vocación secular? Mi vocación secular, mi trabajo secular. No, no hay secular. No existe tal cosa. Todo lo que hacemos es sagrado, es en el Señor. Porque son labores a través de las cuales el Señor da a conocer la luz de su amor, de su sabiduría, de su poder y de su gracia, hermanos. Por esto Pablo confía en que Filemón, como cristiano, pueda ver a Onésimo no como un esclavo, aunque va a trabajar como esclavo, que no lo vea como un esclavo, aunque trabaje como esclavo, sino como más que un esclavo, como un representante apostólico, mientras sirve como esclavo. Es Filemón viendo a Onésimo, tal vez limpiar el piso y diciendo, ahí hay un siervo del Señor, un hombre fiel, pero está limpiando el piso. Ahora, hermanos, suponiendo que fuera verdad que para nosotros existieran trabajos sagrados, suponiendo que fuera verdad que hubieran trabajos sagrados, ¿qué pensaríamos nosotros que cuál es el trabajo más sagrado? El de pastor. Ese es el trabajo sagrado, el de pastor. Hermanos, imagínense en que todos fuéramos pastores. Imagínense en eso, hermanos. ¿Cómo podríamos ser usados como luz del mundo si nos confinamos en un solo trabajo? ¿Quién daría, hermanos, testimonio de la gracia de Dios a cada grupo social? Hermanos, por causa de nuestro testimonio de Cristo en el mundo, es que la providencia de Dios, la providencia sabia, ha distribuido diferentes vocaciones entre su pueblo, trabajos diferentes para que vayamos y demos testimonio en todos esos rincones oscuros de este mundo. Es decir, imaginen como una torre de Babel, hermanos. Imagínense en la torre de Babel, pero no donde la lengua fue confundida, sino donde el Señor repartió diferentes trabajos y cada trabajo es un lenguaje. Imagínense así la torre de Babel. Imagínense en este asunto de los trabajos sagrados así. Dios en la torre de Babel dio diferentes funciones y labores, todas sagradas, para que no nos quedáramos en un solo lugar,
sino que cada uno con nuestro idioma laboral, fuéramos a cada rincón oscuro a hablar del Señor, a testificar de su gracia, no necesariamente verbalmente, pero con la vida también. Así que, hermanos, el Señor nos ha dispersado en el mundo con diferentes vocaciones. Si todos tuviéramos una sola vocación, si todos fuéramos pastores, ¿cómo daríamos testimonio en el mundo? Bendito Dios que nos dispersó. Por eso algunos le llaman a esto vivir vidas ordinarias extraordinariamente. Trabajos ordinarios haciendo una labor extraordinaria. Sí, hermanos, Onésimo va a seguir sirviendo como esclavo, eso queda claro en la carta, y esclavo de Filemón, pero ahora hará las cosas no como un esclavo impío, sino como un redimido que testifica de la gracia de Dios mientras limpia el poder y la verdad de Cristo. Pero hay otra implicación de esa verdad. Perdón, hermanos, hay otra implicación de esa verdad, y es que ningún trabajador, si esto es cierto, no lo tercero, sino lo segundo todavía, si esto es cierto, si Onésimo ya no representa la esclavitud romana, sino el evangelio de Cristo, y si ustedes y yo con nuestra labor diaria ya no representamos instituciones humanas, sino el evangelio de Cristo, entonces otra implicación, hermanos, es que no deberíamos vernos involucrados en acciones que contradigan la santidad del Rey que nos envió. No deberíamos vernos involucrados en acciones que contradigan la santidad del Rey que nos envió a ese trabajo y que nos dio ese llamado. Recordemos, hermanos, que estamos en la época del ya y el todavía no. Y necesitamos reconocer, hermanos, que nuestros trabajos todavía no son lo que deberían ser. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todavía no son lo que deberían ser, pero ya gozan de los efectos de la redención. Han sido librados de esa visión mundana y pecaminosa. Por ello, hermanos, a través de nuestros trabajos debemos cooperar, a través de nuestras labores debemos cooperar con reducir los efectos del pecado en el mundo, hermanos. Los efectos de la maldad en nuestros distintos ambientes laborales, tenemos que cooperar para reducir, hermanos. Por eso el ya, reducir, no desaparecer, pero reducir, hay un ya corriendo. En nuestros ambientes laborales tenemos que cooperar con nuestros trabajos a reducir la maldad. Aunque no será hasta la venida de Cristo, la segunda, que toda la maldad sea solucionada plenamente. Hermanos, nuestros trabajos como cristianos deben servir para el bien, para fortalecer las relaciones de los demás. Nuestros trabajos no deben servir para dañar relaciones en nuestros trabajos, sino para unir personas. El trabajo de un cristiano, hermanos, debe ser la plataforma desde la cual haga labores excelentes, así sea barrer un piso. Entregue los mejores productos a los clientes. Ayude a los demás a disfrutar de los bienes que ofrece. Que motive a otros a hacer negocios honestos y justos. Que coopere con una cultura que respete a los jefes en público y en privado. Si en nuestros trabajos tenemos compañeros del sexo opuesto, necesitamos mostrarles la gracia de Dios en la manera en que nos comportamos con el sexo opuesto. Hermanos, necesitamos en nuestros trabajos desalentar, repudiar la cultura del chisme, la cultura de la murmuración, de los celos, de las envidias, de las venganzas tan comunes en nuestro ambiente laboral actual. Hemos de competir contra nosotros mismos, no contra otros, hermanos. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Sí, hermanos, Onésimo se fugó, Onésimo robó como impío, dañando a su amo en el pasado. Pero eso quedó ¿dónde? Atrás. Ya basta, hermanos.
de habernos comportado como impíos en nuestros trabajos. Eso quedó atrás. Onésimo ha cambiado y trabaja como embajador de Cristo, y no solo por el salario. No solo por el salario, sino como embajador de Cristo. Hay una frase que quiero leer de Martin Luther King Jr. que dijo algo muy interesante. Dijo: si eres llamado a ser un barrendero, barre las calles como Miguel Ángel pintaba sus cuadros, como Shakespeare escribía poesía, como Beethoven componía música. Barre las calles de tal modo que las huestes celestiales y terrenales tengan que hacer un alto y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. También Martín Lutero dijo algo interesante. Dijo: el zapatero cristiano cumple su deber no al ponerle una cruz a cada zapato que arregla, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. Hermanos, entonces necesitamos como cristianos comenzar a entender que para un trabajador cristiano no existe distinción entre trabajo secular y entre trabajo sagrado, pues todo trabajo de un cristiano es sagrado, ya que él, el trabajador cristiano, representa a Cristo y su evangelio allá en ese lugar de trabajo y en la manera en que hace su trabajo. Necesitamos, hermanos, reformar nuestro entendimiento, recordando que como embajadores de Cristo en nuestro lugar de trabajo, no hemos de vernos involucrados en cosas que contradigan la santidad de nuestro Rey que nos envió allí a trabajar. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar el tercer punto para la próxima ocasión, pero hermanos, hasta hoy necesitamos una reforma laboral, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos una reforma laboral aquí, hermanos. Está muy bien lo que el Señor quiere hacer a través de nuestro gobierno con nuestra reforma laboral, pero ustedes y yo necesitamos reforma laboral aquí, en nuestro corazón. Que el Señor nos haga ver, hermanos, que los trabajos nuestros no son fuente de nuestra identidad, sino Cristo. Que el Señor nos ayude a entender que la gracia de Dios ennoblece el trabajo más pequeño y humilde, porque la gracia de Dios hace del trabajador cristiano un representante de Cristo y su evangelio en cada lugar donde es enviado a trabajar. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por los trabajos que nos ha dado y que en su Santo Espíritu quiera darnos mayor entendimiento de lo que significan y su importancia en la historia de la redención. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo en esta mañana porque tú, Señor, has querido no solo otorgarnos la salvación, sino darnos el privilegio de ser enviados a hablar de esta salvación. Y has querido que nuestros trabajos sean uno de los medios para testificar de ti y de tu gracia. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender, Señor, que nuestra identidad viene de Cristo. Y también ayúdanos a ver la importancia de nuestros trabajos día a día en este mundo, en este peregrinaje, para que los hombres conozcan, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría. Señor, si de entre nosotros hay quienes hemos deshonrado tu nombre y hemos visto de manera impía nuestros trabajos, tráenos a un arrepentimiento y a una reforma para entender, Señor, nuestros trabajos como tú quieres que los veamos. Esto te pedimos en Cristo. Amén.